Bienvenidos todos una vez más. Estamos, por la gracia de Dios, hoy nuevamente en este lugar. Él fue el que nos sostuvo, nos dio la vida durante la semana y aquí estamos por su gracia. Recordemos que todo lo recibimos de gracia. Entonces, hermanos, vamos a disponer nuestra mente y corazón para recibir el autoexamen de conciencia en este día. Vamos a el primer libro de los Reyes, capítulo 18. Primer libro de los Reyes, capítulo 18. El autoexamen hoy lleva por título una pregunta confrontadora. Una pregunta confrontadora. Las preguntas son muy importantes. Debemos hacerlas y debemos hacérnoslas. Y entonces, las preguntas nos llevan a tomar decisiones o a reflexionar sobre lo que debemos hacer o hacernos entender que estamos caminando equivocadamente. Por eso, lo que hoy vamos a leer es una pregunta confrontadora. Vamos a leer los versículos 20 y 21 de primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 20 y 21, todos por favor en este texto. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya están todos? Dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amén. Estamos en el contexto de la historia del pueblo de Israel, donde se habían apartado de Dios, donde un rey perverso, como ya vimos en el estudio del profeta Elías, había desviado la mirada y el corazón del pueblo de Israel para que confiaran en un Dios diferente al Dios del pueblo de la nación de Israel, Jehová de los ejércitos. Habían profetas de Baal por todas partes en la nación. Estos profetas perseguían por mandato del rey y por los esbirros del rey a cualquier profeta del Señor y los mataban, y prácticamente la fe en el Dios verdadero había sido minimizada por las falsas enseñanzas de estos falsos profetas que adoraban a Baal. En consecuencia, el rey es confrontado por el profeta Elías y manda convocar a todo el pueblo en el monte Carmelo, y el rey hace caso y el pueblo de Israel es convocado con los profetas de Baal. Y allí reunidos, el profeta Elías es cuando les hace esta pregunta confrontadora. Elías hace una pregunta inquisitiva con una respuesta profundamente confrontadora al pueblo de Israel. Y esa respuesta, esa pregunta que hace el profeta Elías dejó sin palabras al pueblo de Israel. Noten nuevamente el texto, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, había una gran multitud del pueblo de Israel, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, que era el Dios falso, id en pos de él. Y el pueblo no respondió
palabra. Amén. Así que esta pregunta dejó sin respuesta al pueblo. Y generalmente cuando uno queda sin respuesta es porque se considera culpable de aquella pregunta que le están haciendo. La pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y la respuesta es: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal lo es, id en pos de él. Y nos dice el texto que el pueblo no respondió palabra. Es muy importante tener en cuenta eso. La palabra claudicar en el texto significa vacilar, tambalearse de un lado a otro. Significa inestabilidad, significa cojear, falta de firmeza. Eso significa la palabra claudicar. Esta pregunta, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?, evidencia varias cosas acerca del carácter espiritual que estaban manifestando el pueblo de Dios en esa época. Esta pregunta evidencia la ambivalencia que el pueblo de Israel tenía en su fe. Creían en el Dios verdadero porque ellos conocían y sabían quién era el Dios verdadero, pero al mismo tiempo estaban confiando en el Dios falso Baal. Algunas veces, como un borracho, se tambaleaban hacia un lado y otras veces hacia el otro lado. Unas veces hacia Baal, otras veces hacia Jehová. Según lo llevara la cabeza, se tambaleaban hacia el falso Dios Baal o hacia Jehová, el Dios verdadero. En otras palabras, estaban sirviendo a dos señores, como si eso fuera posible hacerlo. Sentían miedo de Jehová, porque en el fondo ellos sabían que Él era el Dios verdadero, por lo tanto no querían abandonarle. Pero al mismo tiempo deseaban agradar al rey y a la reina, y en consecuencia, sin ningún problema, abrazaban la falsa religión del Estado. Su conciencia les decía que debían seguir a Jehová, pero el deseo de satisfacer su carne y de agradar al hombre y de ganar sus favores les persuadía para adorar a Baal. En realidad, no estaban dedicados de corazón a ninguna de las dos cosas. Por ello, Elías le reprochó su inconsistencia y su descarada ambivalencia. Eran camaleones que se camuflaban conforme a su conveniencia. Así estaba la nación de Israel, el pueblo que conocía al Dios verdadero. La reflexión, hermanos, amigos que me escuchan en esta mañana. Aquí está el punto de nuestro examen de conciencia. El día de hoy, Dios nos habla claramente, porque su palabra es atemporal y trasciende el tiempo. Lo que fue para los tiempos del profeta Elías, lo es también para nosotros hoy en día. Ella es como espada de dos filos, que penetra el alma, que es cortante. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Hoy en día hay gente que dicen ser cristianos, pero claudican entre dos pensamientos doctrinales. Vienen al culto, pero siguen yendo a misa. Dicen confiar en Jesucristo como su Señor y Salvador, y al mismo tiempo siguen confiando en la Virgen María, o siguen confiando en el chance. Compran esperando el golpe de suerte para mejorar sus finanzas. No confían en Dios realmente.
Sus pensamientos claudican aquí y claudican allá, hermanos. Y eso no es aceptable a los ojos de Dios. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle a Él. Si Baal es su Dios, síganlo entonces a Él. Pero decídanse a quién van a seguir. Hoy en día también hay gente que viene al culto, levanta las manos, le cantan al Señor y al mismo tiempo, sin ningún problema, se emborrachan, cantan rancheras y se confunden con el mundo como si fueran uno de ellos. Y esto no puede ser así. En otras palabras, no son ni chicha ni limonada, como dice el adagio popular. Hoy en día hay gente que dice ser cristiana e ir en contra del aborto, del matrimonio igualitario y de la ideología de género, pero no tienen ningún problema en votar, apoyar a políticos o a mandatarios que abiertamente van en favor de legalizar e imponer estas perversiones que Dios condena en su bendita palabra. ¿A quién estamos siguiendo? ¿A quién debemos proclamar? ¿A quién debemos nosotros apoyar? ¿Por quién es que nosotros debemos poner la vida? Amados hermanos, no es por la verdad de la palabra de Dios, no es por lo que revela el Señor en su libro, por sus verdades eternas. Observen lo que dice Mateo capítulo 6, verso 24. Mateo 6, verso 24. Dice la palabra de Dios. Escúchenlo bien, porque muchas veces repetimos como loros los versículos, pero no pasa de ahí. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí está en el contexto de las riquezas. Pero dos señores siempre se mantienen ahí latentes frente a nosotros, sea del tipo que sea. Y lo que me interesa de aquí, de este texto, es que dice: ninguno puede servir a dos señores. Es una imposibilidad vivir en dos aguas, vivir en medio de dos pensamientos, ser ambivalentes. Dice: ninguno puede servir a dos señores. Y nos da la razón, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a dos señores. Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia del siglo IV, de la iglesia oriental, comentando este texto de Mateo 6, escribió lo siguiente. Él dijo: uno de estos señores te manda que robes los bienes ajenos, el otro que comparta los tuyos. Uno quiere que seas casto y el otro que te entregues a la pasión. El uno te conduce a la glotonería y el otro te ordena la abstinencia. El uno te inspira el amor por las cosas del mundo y el otro te manda que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y dice Juan Crisóstomo: ¿cómo podrás unir dos cosas tan opuestas? Hermanos, esto es verdad. No se pueden unir dos cosas. La luz y las tinieblas no tienen ¿qué? Comunión. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. La luz en las tinieblas debe resplandecer, y nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra, dijo Cristo. Así que, hermanos, examínense hoy. ¿Realmente ustedes están siendo hipócritas en su cristianismo? Si somos una cosa, lo somos hasta la muerte, a menos que lo que estemos siguiendo nos revele la palabra de Dios que estamos equivocados, pues ahí sí debemos apartarnos para coger la verdad.
Pero yo estoy seguro que seguir la palabra de Dios y sus enseñanzas, tal como están escritas, es la verdad. Y nosotros no podemos transigir con la verdad. La verdad es la verdad. Y ella debemos seguirla, a ella debemos amarla y que ella sea nuestra norma de fe y conducta. No una conducta hipócrita, ambivalente o tibia. Observen lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 al 16. Apocalipsis 3, 15 al 16. La palabra de Dios dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. En otras palabras, ojalá sirvieses a Baal o sirvieses a Jehová. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ni eres una cosa ni eres la otra, ¿cuál es la advertencia del Señor? Te vomitaré de mi boca. Al Señor le causa náuseas una persona ambivalente, que no tiene claro para dónde va, o que quiere jugar con las cosas de Dios y al mismo tiempo con las cosas del mundo. Esta palabra me parece supremamente dura, pero al mismo tiempo clara y muy confrontadora para nosotros los cristianos. Yo conozco tus obras, dice el Señor Jesucristo. Son palabras de Cristo. Dios lo conoce todo. Usted puede engañar al pastor, puede engañar a sus hermanos, pero a Dios no lo puede engañar, porque Dios conoce nuestras obras, lo que hacemos en público, lo que hacemos en privado, lo que pensamos, y sabe los deseos de nuestro corazón. Así que, hermanos, ¿por qué insistir en hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios y querer llevar un patrón en medio, donde no soy ni chicha ni limonada? Un patrón de tibieza. La Escritura nos dice que ni eres frío ni caliente. El Señor está hablando aquí: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ni eres una cosa ni eres la otra. Y dice el Señor: ojalá fueses una o fueses la otra. Mire que el Señor da más crédito al que dice: bueno, yo soy un ateo y no creo en Dios, y allí me planto y como ateo vivo. Pero no querer aparentar una cosa y después otra. Eso el Señor lo aborrece. Una de las cosas que el Señor Jesucristo más aborreció y más condenó es la hipocresía. Y la hipocresía viene de una palabra griega, hipócritos, que significa actor de teatro. Un actor de teatro, un actor de televisión, de novelas, lo hace llorar a uno cuando está actuando, pero es una mentira. Actúa idéntico a una persona, personaliza tanto el papel que lloran y a uno lo hacen llorar, pero es una mentira. Y la palabra hipócrita viene de esa raíz griega, hipócritos, que significa actor de teatro. Dios aborrece la hipocresía. Por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una advertencia del Señor, y por eso es que es tan bueno venir a la iglesia para ser uno confrontado en su comportamiento tanto externo como interno, porque la palabra de Dios toca por ambos lados, nuestro ser interior y nuestro ser exterior. La palabra obra de dentro hacia afuera. Si la palabra de Dios ha venido, mis acciones cambian, porque he nacido del Espíritu de Dios y no podré vivir en hipocresía por mucho tiempo. El Espíritu me va a redarguir, el Espíritu me va a confrontar, y yo tengo que cambiar y decidirme por Jehová, el Dios de Israel, el único Dios verdadero a quien Jesucristo ha enviado. Primera de Corintios,
capítulo 10, verso 21. Primera de Corintios 10, 21, observen lo que dice. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Está hablando aquí en el contexto de la Santa Cena, pero también en el contexto de lo que implica la vida cristiana. Todo aquel que participa de la mesa del Señor es porque está convencido que Cristo es su Salvador, que Él pagó por sus pecados, que Él es su Señor y que usted le debe obediencia, respeto y honra a Él. Por eso participa de la mesa, por eso come del pan y bebe del vino, por eso se sienta a la mesa, porque es parte de la familia y está identificado con los propósitos y los principios del Padre Celestial que dio a su Hijo Jesús. Es decir, está identificado con la familia de Dios en cabeza del Padre y de su Hijo Jesucristo. No podéis beber la copa del Señor. Así que si bebemos la copa del Señor, si nos identificamos con Él como hijos, como parte de su familia, como parte de los redimidos por la sangre de Cristo, yo no puedo beber la copa de los demonios, es decir, participar en las obras del mundo. Hermanos, esto es muy grave. Nosotros o somos de Dios o somos del diablo. Pero algunos quieren ni ser de Dios o ser de Dios, pero al mismo tiempo del diablo. Y eso es supremamente grave, es supremamente condenable a los ojos de Dios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Que esto taladre nuestra conciencia el día de hoy y nos mueva a ser transparentes y de una sola pieza. Nosotros somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos una norma de fe y conducta que es la Biblia. Tenemos un Señor, Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre y se humilló para pagar la deuda de nuestros pecados y comprarnos con su sangre. En consecuencia, como hijos de Dios, debemos tener esa conciencia de que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a nuestro fiel y glorioso Salvador. Entonces la pregunta, mi amado hermano, ¿está usted tratando de nadar en medio de dos aguas? ¿Está usted siendo tibio? ¿Está usted claudicando entre dos pensamientos? Si es así, arrepiéntase. Si es así, pídale perdón al Señor y la fuerza del Espíritu Santo para estar en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, en la luz de su palabra, andando como es digno del Evangelio y de la vocación con que Dios nos ha llamado, hermanos. Es un llamado a que nos examinemos cómo estamos caminando, si estamos siendo transparentes o estamos siendo hipócritas, si estamos siendo personas ambivalentes. No podemos ser tibios, porque a los tibios el Señor los vomita de su boca, le causa náuseas. El agua tibia causa ganas de vomitar. Entonces el Señor hoy nos confronta en eso, y es una confrontación que debe ser diaria. Yo no puedo participar de la mesa de los demonios, yo no puedo beber de la mesa del Señor y al mismo tiempo de la mesa de los demonios. Si Jehová es mi Dios, síganle. Si el diablo es su Dios, pues síganlo entonces a él, pero no traten de hacer las dos cosas. A eso nos llama el Señor, y es un llamado tanto para ustedes como para mí. Yo no estoy aquí como el adalid y como el que tiene superioridad moral ante ustedes. Todos necesitamos cada día preguntarnos y luchar con nuestras miserias, con nuestro pecado que nos atrae y quiere hacernos ambivalentes. Oremos. Padre, gracias. Gracias por confrontarnos. Gracias por tocar siempre la herida y no permitir que el pecado nos invada, que la materia de esa herida pudra más en nuestra carne. Gracias, Señor, por hablarnos a la conciencia, por confrontarnos y siempre llevarnos
poner muros de contención para no desbordarnos en hipocresía. Ayúdanos, Señor, a ser juiciosos y transparentes, limpios delante de ti, en el poder de tu Santo Espíritu, porque solo no podemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.